El acta de la sesión 149 ordinaria sea por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 150 especial queda a disposición de las señoras y señores diputados. Le pedimos respecto a la cuenta que a don Mario nos dé lectura de ella, por favor. Señor presidente, no hay documentos para la cuenta. Sin perjuicio de ello, si usted me permite y me otorga un minuto, quisiera presentar a Cristina Díaz, que se encuentra sentada a mi derecha. Ella es secretaria de comisiones. Hasta el día de hoy se desempeñó como secretaria de acta de la Cámara de Diputados, y ella junto a... ¿Quién te va a acompañar? Macarena Correa va a reemplazar a quien les habla y a Mauricio Vicencio en esta comisión, producto de que yo me voy a trabajar a la Convención Constitucional o a la Convención Constituyente, y Mauricio asciende a la Secretaría. De tal manera que les quería presentar a Cristina. Cristina nos va a acompañar durante la sesión. Es una abogada de dilatada trayectoria en la Cámara, todos ustedes la conocen, trabaja en la testera inmediatamente a la derecha de don Miguel Landero, y como decía don Francisco hace unos minutos, van a quedar con una profesional mucho mejor que el que se va, así que me alegro que ella sea quien me reemplaza, y creo que basta de palabras y a trabajar en las audiencias del día de hoy, pero eso era, presidente. Muchas gracias, don Mario. Bueno, además reiterar nuestro agradecimiento a usted por durante todo este periodo que nos ha acompañado en las distintas presidencias, si se lo han hecho saber en la última sesión. En lo personal también, la voluntad, particularmente un proyecto que a los ciudadanos del norte nos interesaba mucho, que intentamos modestamente representar acá, que tuve con Royalty Minero, su orientación, y hoy día, por los consejos suyos, va muy bien encaminado. Así que también en lo personal, pero a nombre de la comisión y de quienes han pasado por esto, don Mario, que le vaya muy bien. Usted sabe que estaremos encontrándonos probablemente en alguna instancia. Y aprovecho de dar la bienvenida a Cristina, de verdad que muy conforme, muy contento. También estamos debutando en estas primeras sesiones de la Comisión de Minería y Energía, y a nombre de los diputados y diputadas, que sea una buena estadía mientras estemos trabajando en conjunto. Muchas gracias por lo que nos ayuda ya en la Cámara y hoy día directamente en la Comisión, Cristina. Así que bienvenida. Muchas gracias, presidente, y a través suyo a todos los diputados. Muy gentil. Iniciamos entonces el trabajo respecto a la sesión de hoy, y no habiendo cuenta, pero sí estas palabras de agradecimiento a quien nos deja y a quien llega. Respecto a puntos varios, se ofrece la palabra. Estimados diputados, diputadas. Sí, diputado Igure. Bueno, repetir lo que, claro, como Escuchamos a media, diputado, ¿Tiene alguna dificultad en su audio? Don Francisco, ¿le parece si vemos ese punto al término? No lo escuchamos, de tal manera que le propongo veamos ese punto al término de la sesión. Ya, perfecto. Okay. De todos modos, la Secretaría ya tomó nota y entendemos de qué se trata y coordinamos con usted los nombres, pero realmente no le podemos escuchar bien. Gracias, don Francisco. Perfecto. Bien, vamos de inmediato entonces a la orden del día, entendiendo que además de los distinguidos invitados que hoy nos acompañan, informalmente reitero, varios señores diputados me han manifestado de interés de otros académicos y empresas que están relacionadas con el tema para hacer sus propias presentaciones, así que nos vamos a organizar. Nos interesa mucho poder recibir un tema que ha ido tomando cuerpo, diría yo, y en algún momento tenemos que vamos a colocar el límite a la cantidad de invitados para buscar alguna alternativa y propuesta concreta. Sin embargo, hoy iniciamos inmediatamente esta sesión que tiene como objeto escuchar los planteamientos de la industria respecto de la creación del gas natural en calidad de inflexible, y para estos efectos han sido invitados los señores directora de comunicaciones de la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía ACEN, señora Luz Marina, el presidente de la Asociación de Empresas de Gas Natural, señor Carlos Cortés, el director ejecutivo, señor Javier Bustos Salvagno, de la Asociación Gremial de Clientes Eléctricos No Regulados, ACENOR, AG, el presidente ejecutivo de Generadores de Chile, señor Claudio Cipaz, y Nicole Neigme, abogada experta en regulación y profesora de Derecho de la Universidad de Chile. En ese mismo orden vamos a iniciar entonces, dejamos con la palabra y me damos a la directora de comunicaciones, la señora
Luz Marina, de la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía, ACE. Señor presidente, muchas Don gracias. Carlos Andrade me dicen que... No, Eduardo Andrade, soy el secretario ejecutivo de la asociación, pero en esta oportunidad quien se va a dirigir a la Cámara es a don Sebastián Novoa, que es el presidente de nuestra asociación. Muchas gracias, don Eduardo. Entonces dejamos con la palabra a don Sebastián Novoa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también por tomarse el tiempo de discutir esta norma y por preocuparse de escucharnos a todos también en relación a las preocupaciones que cada uno tiene respecto de lo que está ocurriendo en este cambio normativo. Creo que es súper importante que se estén involucrando y estén participando en esta discusión. Entonces, primero que todo, agradecerles esa preocupación. Y bueno, voy a compartir aquí la presentación que nosotros preparamos. Está deshabilitada la compartir pantalla, no sé si me pueden ayudar. Está habilitado, don Sebastián. Ahora sí, un segundo. ¿Se ve bien? Perfecto, muy bien. Ya, buenísimo, muchas gracias. Entonces parto, bueno, nosotros quisimos hacer una pequeña contextualización primero respecto del tema. Si ustedes deben recordar muy bien la crisis de gas que tuvimos en los años 2000, ¿verdad? Que hubo un desabastecimiento interno de gas en Argentina, y el país vecino decidió suspender indefinidamente los permisos de exportación y estableció programas de corte y producción de gas natural, ¿cierto? Nosotros veníamos produciendo la energía eléctrica mayoritariamente con gas del país vecino, y eso nos obligó a hacer cambios muy rápidos, ¿no es cierto?, que nos llevaron a algunos razonamientos, situaciones bastante complejas que tuvimos en esa época. Y hubo una decisión de Estado importante, que fue la construcción de los terminales de la Bahía de Quintero y de Mejillones, ¿no?, que impulsada por Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Y eso es súper importante recordar, porque de ahí viene la infraestructura inicial que crea este sistema que tenemos hoy, ¿no?, que impulsó el ingreso del gas inflexible en nuestro país, ¿ya? O el ingreso del gas natural, para hablar todavía de inflexible. Recordando esto, estaba la agenda energética, ¿cierto?, que se hizo en el gobierno de Michelle Bachelet, en el cual el segundo eje hablaba de la reducción de los precios de energía con mayor competencia, eficiencia y diversificación del mercado energético, y reconocía, ¿no es cierto?, en este escenario que se debía considerar una mayor disponibilidad de GNL, como está marcado ahí en amarillo, y también, como está abajo, promover el uso del GNL, ¿no es cierto?, en la generación eléctrica, en reemplazo del diésel, porque había una gran preocupación por la cantidad de diésel que se estaba utilizando para generar electricidad en nuestro país, lo que implicaba un alto costo y un tanto financiero como ambiental, ¿no es cierto? Entonces, la estrategia energética promovida por Michelle Bachelet considera esto, y también esto era un factor clave, como lo dice en el texto abajo, para que el resultado de las licitaciones de suministro para clientes regulados resulten exitosas. ¿Por qué? Porque los generadores, cuando venden energía en contratos o venden energía a costo marginal, que es como el precio spot, como si fuese el cobre, el precio que se mueve el cobre, ¿no? Entonces tú tienes que elegir como generador vender en una o en otro mercado, y por eso era muy importante que los costos marginales resultasen bajos para que las alternativas, o sea, los contratos de suministro que se formen en las licitaciones para clientes regulados, también fuesen bajos. Entonces, esto era parte de una estrategia que se estableció en dicha época, y como consecuencia de ello, surge una normativa que permite, digamos, la inflexibilidad en el gas natural. ¿Y cuál es la gracia de esta inflexibilidad? O básicamente, ¿qué es lo que viene a hacer? Lo que reconoce la inflexibilidad es la naturaleza logística de traer el gas natural a Chile. Lamentablemente, somos un país pequeño, que debe vivir de las importaciones de gas natural y además no tiene recursos suficientes para autoabastecerse de este combustible, ¿no? Entonces, lo que buscaba es que los generadores que importen GNL puedan solicitar al Coordinador Eléctrico Nacional que parte de este GNL se despache con condición de inflexibilidad. ¿Cuándo? ¿Ya? No es cuando quieran, sino cuando esté llegando un barco, se requiera guardar GNL y no haya capacidad para guardarlo. Ya, entonces era mejor a que el barco se vaya, ¿no?, y tener que romper el contrato, o renegociar el contrato, liquidar ese gas que está guardado y guardar el nuevo gas en beneficio de los usuarios finales, ¿ya? Entonces esto fue visto o es entendido como un seguro
para la sociedad ante desastres naturales, ¿ya? Ante escasez hídrica, por ejemplo, o ante terremotos, ¿ya? Esto mitiga también el riesgo y reduce la volatilidad de los precios de los usuarios finales, porque cuando tú no tienes que despachar gas de diésel, ya no tienes que despachar tecnologías más caras, sino que tienes un stock guardado de gas natural para poder despacharlo cuando es necesario, tú evitas la volatilidad de precios, ¿ya? Y cuando evitas la volatilidad de precios, el mercado funciona con mayor liquidez, ¿ya? Entonces permite esta estabilización de costos marginales, y esto está en línea con la estrategia de Estado que promueve ya la Agenda Energética del 2014 y también la política energética al 2050, ¿no es cierto? En ambas, tú puedes ver, promovemos el GNL en la generación de energía eléctrica en reemplazo del diésel, ¿no es cierto? Y abajo, el complemento de la matriz renovable deberá utilizar al máximo la infraestructura de energía, en particular el gas natural. Son puntos importantes a recordar para poder empezar esta discusión. Y un punto más también solamente que me gustaría agregar es el protagonismo del GNL cuando fue el terremoto del 2010. ¿Ya? El GNL reemplazó una parte de generación hidroeléctrica debido a los problemas de transmisión causados por el terremoto. Entonces, tener seguro, tener estos contratos que permiten que el GNL llegue de forma segura y tener este almacenamiento, ¿cierto?, es muy relevante para nuestro país desde el punto de vista de política energética. ¿Ya? Ese es un primer punto que me gustaría hacer. Y luego, ahora voy a mostrar una serie de diapositivas que son un poco más técnicas, pero es para explicarles por qué nos preocupa esta norma. ¿Ya? Esta norma en sí, como decíamos acá, lo que permitía en la actualidad es que las generadoras soliciten al coordinador una declaración, digamos, de inflexibilidad, y el coordinador tenía que analizar, o tiene hasta el día de hoy, analizar y decir sí o no. La nueva norma cambia este espíritu, cambia esta forma de trabajo, y lo que viene a hacer es más bien establecer una suerte de procedimiento en la norma, en la que le indica punto a punto cómo declarar o cuándo debe declarar el coordinador. O sea, la CNE está un poco limitando el arbitrio del coordinador de ver cuándo debe ser despachado la condición de flexibilidad, y le establece límites. Y me permití tomar algunas frases para poder explicarlas. Entonces, lo primero que dice, el coordinador deberá tener un horizonte de simulación de 5 años, tendrá que hacer un estudio de GNL. Una vez que hace el estudio, hace una simulación de la operación óptima del sistema. ¿Ya? Cuando hace la simulación de la operación óptima del sistema, tiene que considerar lo que está marcado acá abajo, la hidrología de los últimos 15 años que han ocurrido, no las más secas, no las peores, sino los últimos 15 años. ¿Ya? Y finalmente, los resultados tienen que promediarlos con las 5 hidrologías más secas. Y todo esto lo tiene que realizar hasta el mes de octubre del año en cuestión. O sea, en octubre de 2020 lo realizará para octubre del 2021. ¿Ya? Entonces, solamente para hacer un pequeño resumen de los puntos que nos parecen relevantes, que destacamos de que aquí esto es complejo. ¿Ya? Primero se realiza una operación óptima, una simulación de operación óptima del sistema, ¿ya? Para los próximos 5 años y para 1 año. Se aplican las restricciones sistémicas esperadas, ¿ya? Se utilizan las hidrologías de los últimos 15 años. Se promedian con las 5 hidrologías más secas y se realiza en octubre, ¿ya? Esto es súper difícil. Hacer este ejercicio de futurología es muy complejo. O sea, imagínense si los economistas no logran achuntarle al dólar, el coordinador tiene que aquí tratar de ver cuál va a ser la operación óptima del sistema para el próximo año, considerando las hidrologías, si va a llover o no va a llover, cuál va a ser la demanda del próximo año, cuál va a ser la disponibilidad de combustible, cómo va a funcionar la pandemia. O sea, imagínense la serie de cosas que el coordinador tiene que intentar prever en su simulación óptima del sistema para poder conocer cuál va a ser la cantidad máxima de gas natural que se va a poder importar. Es una tarea titánica. Yo no sé cómo se puede hacer, sinceramente, y por eso me preocupa mucho, ¿ya? Y yo no entiendo por qué, la verdad, la CNE está, en vez de entregándole parámetros al coordinador, en vez de decirle, por favor, preocúpese por la seguridad y la eficiencia económica y que no hayan tantos cortes o que el precio no sea mayor que tanto, le entrega esta receta, esta prelación de órdenes, en la que ellos tienen que establecer y realizar una proyección, una previsión de posibles compras de gas natural. ¿Por qué nos preocupa tanto? Porque en octubre del año 2020,
esta era la proyección de costos marginales que esperábamos que hubiese según los estudios del Coordinador Eléctrico Nacional. Por favor, no quiero decir de que aquí no se sabe hacer, esto es muy difícil de hacer. Entonces, en octubre se esperaba que, por ejemplo, para el mes de junio, o sea, todos los meses estábamos bajo $40, y para el mes de junio, mayo, abril, bueno, el máximo era aproximadamente $45. En la realidad, estamos aquí. En junio estamos en 140, ¿ya? Y todos los meses hemos estado sobre 60, en la línea amarilla. Entonces, imagínense qué pasa en un año normal cuando se empieza a aplicar esta nueva norma, si se aprueba de la forma que está, y el coordinador tenga que hacer esta tarea titánica de intentar proyectar los costos marginales, y bueno, y ya estamos viendo lo que ocurre. Entonces, pero uno podría decir, ok, bueno, ¿sabe qué? Octubre tal vez era un mal mes, era mucha anticipación. Esto era lo que se proyectaba en noviembre, básicamente lo mismo, ¿no? Esto era lo que se proyectaba en enero. En enero ya se veía una pequeña alza para febrero, pero mayo, junio, julio siguen estando del orden de los $40 y la realidad altamente diferente. Febrero, lo mismo. Marzo, lo mismo. Entonces, la tarea que le está entregando la CNE al Coordinador Eléctrico Nacional es extremadamente difícil. Es extremadamente difícil. Y además está tomando riesgos sistémicos respecto de la cantidad de gas natural que vamos a tener para la seguridad y el despacho económico del sistema. Y estamos afectando los precios, si esto se aplica, que van a pagar los usuarios finales. Y es por eso que nosotros como asociación estamos aquí, porque estamos realmente preocupados con estas limitaciones que están tratando de establecer a las potestades de un ente autónomo, ¿no es cierto?, de un ente técnico y un ente independiente. Esto es complejo. También, bueno, dejando un poco de lado la realidad ya, los costos marginales y lo que ha ocurrido en la realidad versus las expectativas anteriores, hemos escuchado algunas cosas y me gustaría poder comentarlas. En particular hemos escuchado de que los costos marginales han visto que los niveles de precios vigentes han afectado las inversiones, o podría haber más inversión renovable si es que esto fuese diferente. Y la verdad es que nosotros nos preguntamos si nuestro mercado es o no poco atractivo, porque la verdad es que hemos visto que hay mucha inversión en energías renovables, e incluso este año hay un nuevo récord, ¿cierto?, de instalación de recursos renovables. Y Bloomberg nos coloca como, esto es al año 2019, nos colocaba como el 8º país del mundo más atractivo para instalar energías renovables y el 4º mercado emergente más atractivo para instalar energías renovables. Entonces, nos parece que somos un muy buen mercado para instalar energías renovables, tenemos récords de instalación de energías renovables y los costos han sido buenos para el usuario final. Entonces, no entendemos por qué un argumento pudiese ser de que este mercado debiese ser aún más atractivo, siendo que ya estamos en top 4 de los mercados emergentes, ¿no? También hemos escuchado de que esta norma técnica en su forma actual traslada riesgos individuales de logística de combustibles a los demás agentes generadores. Y en parte esto es verdad, pero esto es verdad porque lo que establece esta norma es una política estratégica de Estado, que lo que hace es socializar los riesgos de importación de GNL en el mercado de generación, pero lo hace en beneficio de los usuarios finales, ¿ya? Entonces no es simplemente trasladar riesgos individuales de logística. Aquí hubo una decisión de Estado de que esto era complejo, de que los contratos con Take or Pay eran necesarios para contar con un suministro seguro, ¿no es cierto? Y ese riesgo lo tenía que tomar la industria eléctrica, en beneficio de los usuarios finales. También hemos escuchado que el uso del gas natural no ha sido excepcional, ¿no es cierto? Incluso que el 59% del gas se declaró inflexible en el año 2019 y 50% en 2020. Nosotros nos preguntamos si es razonable considerar los años 2019 y 2020 con alta incerteza en el consumo, derivada del estallido social, pandemia, bajo crecimiento, bastantes situaciones complejas que han ocurrido estos años, como referencia para tomar decisiones de largo plazo. Yo creo que no sé si son los mejores años realmente para tomarlo en consideración como una referencia, ¿ya? Nos parece importante hacer esa reflexión, ¿ya?
También hemos escuchado de que el efecto, digamos, de los costos marginales es un problema entre empresas renovables y empresas no renovables. Y agradezco a PEMEC en la última comisión haber dicho que no, que esto no era así. Agradezco a Danilo por manifestar, porque efectivamente esto afecta a todas las tecnologías por igual. Este pequeña costo a menos cuando hay gas natural inflexible, o la volatilidad a más cuando no hay, afecta a todas las tecnologías por igual, ¿ya? Y esto es porque la estabilización que genera el gas natural inflexible afecta a los generadores que están expuestos al mercado spot, aquellos que no tienen contratos, ¿ya? Pero beneficia a aquellos que tienen contratos, porque pueden ganar un poco más que el costo marginal, y ellos lo pueden hacer porque el costo marginal es estable, ¿no? Cuando hay inestabilidad es muy difícil establecer un contrato. Cuando hay estabilidad es más fácil establecer un contrato. Y finalmente se ha dicho también de que los costos marginales no afectan al usuario final, que esto es como una suerte de mercado en que trabajan solamente los generadores y que eso no baja a los usuarios finales. Esto es importante también dignificarlo, ¿no? Porque prácticamente todos los contratos de suministro tienen una cláusula que dice nueva exigencia regulatoria, la que señala en términos generales, porque esto se negocia bilateralmente, pero en términos generales, que si hay nuevos costos asociados al suministro, estos deberán ser asumidos por los clientes, ¿ya? Y esto es muy común también, o sea, si sube el precio de la harina, va a subir el precio del pan. Si sube el dólar, va a subir el costo de los autos. O sea, no porque el dólar suba, no se va a ver afectado al mercado interno nacional. Esto es muy similar a lo mismo, ¿ya? Y en particular, los clientes que se van a ver más afectados son aquellos que tengan que renegociar sus suministros que finalizan este año o en los próximos años, ¿ya? ¿Por qué nos preocupa esto también? Porque esto es una baja a la productividad del país. No nos olvidemos de que la energía eléctrica existe para ser utilizada por todos, por la población, por las industrias, por el sector productivo, ¿no es cierto? Para todos los procesos que nosotros hacemos. Si la cuenta de la luz sube, bueno, suben los costos, ¿no es cierto?, de producción de nuestra industria, ¿ya? Y nosotros, a diferencia del ranking que veíamos de energías renovables, donde somos muy destacados, en lo que se refiere a productividad, ocupamos el cuarto o quinto de abajo hacia arriba. O sea, somos el 36 de 39 de la OCDE. Entonces, los que se ven beneficiados por la actual política, dado la baja y estabilización de costos marginales, son los usuarios finales, ¿ya? Y lo que nos parece y nos gustaría solicitarles a ustedes es que se incorpore la evaluación del beneficio social en estas medidas, ¿ya? Eliminar el gas natural inflexible parece que no trae ningún beneficio social ni tampoco medioambiental, sino que más bien lo que hace es traer inestabilidad de precios, ¿no es cierto?, volatilidad, ¿no es cierto?, y costos más altos. Entonces no entendemos por qué se quiere cambiar una política que favorece a los usuarios finales, que lo que ha generado es estabilidad en los precios, ¿no es cierto? Porque todos nos vemos afectados ante escenarios extremos, ¿ya? O sea, si hay un terremoto y no hay gas, o si hay sequía y no hay gas, porque se intentó hacer una compra óptima de gas con escenarios óptimos y hidrologías pasadas, y después no tenemos un problema de abastecimiento, eso nos va a afectar a todos, ¿ya? Sin contar con el impacto medioambiental que significa el uso del diésel. Entonces, como conclusión, la energía eléctrica es un insumo estratégico. Su costo afecta transversalmente a toda la economía y en particular a la productividad y competitividad del sector productivo nacional, ¿ya? No nos podemos olvidar para qué sirve la energía eléctrica, por qué estamos produciendo energía eléctrica, ¿ya? ¿Y por qué queremos que sea con buenos costos y con baja volatilidad? El foco de las modificaciones debería considerar su impacto en los usuarios finales. Lamentablemente no hemos visto un estudio por parte de la autoridad respecto de cuál es el impacto en los costos marginales y cómo esto afecta a los usuarios finales, ¿ya? Y la propuesta de cambio normativo va a subir los precios, particularmente a los usuarios libres en primera instancia, que son el sector productivo, y como costo alternativo a las posibles licitaciones de suministro que se realicen en el futuro, dado que si hay un costo alternativo mayor,
tú como oferente vas a tener eso en consideración al momento de hacer tus ofertas, ¿no? Entonces hay un efecto de corto plazo para la industria y uno de largo plazo para otros usuarios no industria, no productivos, ¿no? Desde el punto de vista de sectores productivos. Entonces nosotros lo que queremos proponerle finalmente, para dejar la palabra respecto a esto, es que más que centrarnos en cómo subir los costos para el mercado eléctrico y aumentar los precios para los clientes, tal vez podamos preocuparnos de aumentar la cantidad de clientes que puedan permitirse usufructuar de los precios que hoy día existen. Hoy día hay muy buenos precios en el mercado eléctrico, que son hasta 50% de los que existen en el mercado regulado. Entonces, si permitiésemos que más empresas, ¿no es cierto?, pudiesen participar, en particular las pymes, ¿no es cierto?, pequeños clientes pudiesen participar del mercado eléctrico, que hoy día son regulados, podrían acceder a precios que en niveles de 40 a 50 dólares en vez de los 90 dólares que están pagando hoy. ¿No es cierto? Se hizo una indicación por la senadora Yana Proboste en 2018, buscando una propuesta parlamentaria para reducir los límites de 500 a 300 kilowatts, lo que significaba que muchas más empresas, muchas más pymes, iban a poder participar y usufruir de este tipo de condiciones que son mucho mejores que las que tienen hoy, en particular en pandemia, en momentos difíciles. O sea, esto es equivalente a un fogate. O sea, el hecho de poder permitirle a más empresas participar y obtener mejores precios parece mejor que estar preocupándonos de cómo subir los precios, ¿ya? Entonces, esa es nuestra preocupación, y es por eso que estamos aquí y les agradecemos el tiempo y, bueno, disponible para sus consultas. Gracias, don Sebastián. Le agradecemos su presentación. Continuamos con estas y invitamos al presidente de la Asociación de Empresas de Gas Natural, el señor Carlos Cortés. Don Carlos, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario, señor presidente, la Comisión de Minería y Energía. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Estoy tratando de compartir la presentación. ¿Se ve ahí? Todo, don Carlos, muy bien. Pero se ve. Dame un segundo. Bueno, venimos a hablar el día de hoy sobre la propuesta de norma técnica de GNL o gas inflexible, como se conoce a esta normativa que está elaborando la CNE desde hace un tiempo y que viene a modificar una norma del año 2019. Bueno, primero contarles quiénes somos. Tratando de avanzar, pero no me deja hacerlo ahora. Tienes que poner en modo presentación abajo. Sí, parece. Ahí. Bueno. Se ve bien, don Carlos, y no hay ningún inconveniente. Ok, esa es la estructura de la presentación. Primero, contarles quiénes somos, hacer un pequeño repaso de qué es lo que es la industria del gas natural en Chile, cuáles son a nuestro juicio los efectos adversos de la propuesta de la CNE y unas breves conclusiones. Comentarles que somos la Asociación de Empresas de Gas Natural, el principal referente de la industria de gas en Chile. Buscamos contribuir al desarrollo sustentable del país con una fuente de energía limpia, baja en emisiones, con la capacidad de asegurar un suministro continuo para la generación eléctrica y la versatilidad para reemplazar otras fuentes de energía más contaminantes en los ámbitos eléctrico, industrial, residencial y de transporte. Actualmente representamos a 10 empresas de los distintos eslabones de la cadena de valor del gas natural en Chile, terminales de almacenamiento y regasificación de GNL, importadores, transportistas y distribuidores, además de grandes clientes.
Ahí aparecen los logos de nuestros socios. Como ustedes saben, esta es la tercera sesión que dedican a este tema, en fin, y muchas veces han revisado materias referidas a nuestra industria, salvo en la región de Magallanes, donde tenemos producción local. En el resto del país, todo el gas natural que se consume es importado. Desde Argentina, algunas veces, cuando las circunstancias lo permiten, pero principalmente el gas natural llega en barcos, como gas natural licuado o GNL, arribando a los terminales de Quintero y de Mejillones. Ahí el GNL es almacenado y posteriormente regasificado. Desde los terminales, el transporte de gas se realiza por gasoductos y también por camiones especialmente acondicionados que lo llevan directamente hasta los puntos de consumo. En este último caso, el gas se traslada en estado líquido y en los puntos de destino es regasificado en pequeñas plantas construidas para estos efectos. Finalmente, las distribuidoras son las que suministran este recurso a los usuarios finales, industrias, comercios, hogares y estaciones de expendio de gas vehicular. Como vemos, es una industria que tiene varios eslabones, que tiene distintos tipos de usuarios, no solamente eléctricos, y por lo tanto lo que se discute acá a raíz de esta norma de flexibilidad para el sector eléctrico tiene también efectos en otros segmentos de consumo. No hay que olvidar que en el contexto de la descarbonización de la materia energética que enfrenta nuestro país y de las metas ambiciosas que nos hemos impuesto en retiro de centrales a carbón y en carbono neutralidad al año 2050, hay una opinión mayoritaria, tanto en analistas del sector privado como en las autoridades, que el rol del gas natural va a tener en este periodo, va a ser central, sobre todo para sustentar el cierre de las unidades carboneras en los próximos años, manteniendo la seguridad del sistema eléctrico, reduciendo emisiones y evitando aumentos en los costos de operación y a los clientes finales. En este sentido, es importante destacar que la opción del gas inflexible, actualmente consagrada en la normativa del sector eléctrico, ayuda a que las empresas generadoras cuenten con un mecanismo, bajo la aprobación del coordinador, para gestionar riesgos operativos propios de la industria o modelos contractuales de suministro, que pueden ser de corto o largo plazo. Es importante tener presente que esta intención oficial de evolucionar hacia una matriz de generación más limpia y a precio eficiente debe ir acompañada de medidas consistentes con ese objetivo y no con medidas que vayan en el sentido de complejizar la gestión de la logística del GNL, ya que estas pueden traer como consecuencia la utilización de combustibles más contaminantes y que hacen más cara la producción de electricidad, básicamente el diésel. En esta diapositiva explicaremos muy brevemente cómo opera el modelo de uso compartido de los terminales de regasificación. Hay empresas que adquieren el GNL en los mercados internacionales, que son conocidas en la jerga técnica como cargadores, quienes organizan la logística necesaria para entregar el gas natural regasificado a sus distintos clientes en el mercado interno, utilizando para ello la infraestructura de los terminales, Quintero y Mejillones en el caso de Chile. Lo anterior permite una programación optimizada desde el punto de vista operativo, para manejar el arribo de las naves, la utilización de los estanques, entre otros temas que son claves para una operación eficiente del sistema. Y, obviamente, implica un uso compartido de los inventarios de GNL y de la infraestructura de los terminales por varios usuarios. Ahí en esta gráfica abajo podemos ver que, por un lado, tenemos los suministradores internacionales, que son empresas de un tamaño importante y que están ubicadas en distintos lugares del mundo, que ofrecen este recurso. Y en Chile tenemos los terminales de Mejillones y acá el de Quintero, que junto a GNL Chile organizan toda la logística de almacenamiento compartido para entregar finalmente el recurso a los clientes del mercado interno, que son los generadores eléctricos, pero además los distribuidores de gas natural, las refinerías y otros grandes consumidores. Por lo tanto, queremos destacar que la eliminación o cualquier alteración relevante que se le quiera introducir a la actual norma técnica de GNL puede generar impactos en el suministro de gas natural en nuestro país.
el que involucra tanto a generadores eléctricos como a otro tipo de usuarios de los terminales de regasificación. Nosotros hemos agrupado los efectos adversos que a nuestro juicio presenta esta propuesta en dos grandes temas. En primer lugar, el de los riesgos sistémicos, porque creemos que la propuesta de la CNE no toma en cuenta los modelos de gestión del almacenamiento común de GNL en los estanques de los terminales, en los cuales existen compromisos de recepción, de embarques y entregas no solo para usuarios del sector eléctrico. Como veíamos anteriormente, con respecto al mecanismo de reporte de volúmenes potencialmente inflexibles, por ejemplo, y la determinación semanal que, de acuerdo a esta norma, deberá efectuar el coordinador mirando un horizonte de 6 semanas, una empresa del sector eléctrico podría tener que retrasar o cancelar un embarque comprometido por decisión de este pronóstico que haga el coordinador. Este hecho, retraso o cancelación de un embarque puede alterar la programación del terminal para las siguientes 6 semanas, afectando a otros usuarios que, como vimos anteriormente, comparten la misma infraestructura. Por lo tanto, las modificaciones propuestas a esta norma pueden afectar de manera indirecta al resto de los usuarios del sistema, que están fuera del alcance de la norma. La norma está pensada solo para el sector eléctrico y hemos visto que los usuarios exceden ese ámbito de usuario. Y por otro lado, tenemos que otro efecto adverso que podría derivar de esta norma son menores compras de GNL. Las restricciones operacionales que pueden generar las modificaciones propuestas podrían traer como consecuencia que disminuyan los volúmenes de compra de GNL. Esto además genera incertidumbre para la adquisición de volúmenes de GNL, en particular para el sector eléctrico, ya que no estaría garantizada su posibilidad de utilización. ¿Qué implica esto? ¿Cuáles son las consecuencias más evidentes? Bueno, primero, que se limita la posibilidad de gestionar eventuales contingencias operacionales, por ejemplo, cuando se produzca algún retraso en el ingreso de naves por condiciones climáticas, y además, un punto que ha sido relevado en varias de las presentaciones anteriores, un mayor uso del diésel en la generación eléctrica, lo que conllevaría alzas de costos y mayores emisiones. En conclusión, la infraestructura de los terminales de importación de GNL con que cuenta nuestro país en Quintero y en Mejillones es utilizada por distintos tipos de usuarios, no solo eléctricos. Al contar con un sistema de logística compartido para el suministro de los distintos cargadores, existen externalidades en caso de que una decisión de retraso o cancelación de un barco de GNL, de un cargador eléctrico, sobre la seguridad del sistema de gas en su conjunto. Adicionalmente, existe un claro riesgo de aumento del uso del diésel para generación eléctrica por hacer más rígidas las medidas para acotar el riesgo de importación y almacenamiento de GNL, por situaciones logísticas, desvíos de pronósticos de energías renovables variables, extensión de mantenimientos u otros. Para la identificación que hará el coordinador semanalmente de los volúmenes potencialmente flexibles, dicho organismo debiera considerar no solo los efectos sobre el siguiente buque, sobre el buque que va a llegar en las siguientes semanas, sino que también los efectos concatenados en la cadena de buques que ya están nominados para los próximos meses del año. Ya que las decisiones que adopte el coordinador a este respecto podrán tener consecuencias en esta concatenación de buques que debe seguir llegando durante las semanas siguientes. Y, finalmente, la normativa que se implemente, si es que se decide finalmente seguir adelante con esta modificación, debe ser consistente con la logística a nivel mundial de GNL, creando las condiciones para que el gas desplace a combustibles más contaminantes, como lo son el diésel y el carbón, aportando a una matriz más limpia, segura y que opere a un menor costo. Por todo lo anterior, creemos que hasta no acometer un análisis más acabado y profundo sobre los efectos sistémicos de la industria del gas natural de una modificación como la planteada por la CNE, consideramos conveniente mantener la actual normativa, la que sin duda puede ser perfeccionada, pero para ello es necesario un análisis mucho más profundo sobre los efectos sistémicos de una modificación como la planteada.
Eso es, por nuestra parte. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, don Carlos, su presentación, y vamos a invitar a don Javier Busto, director ejecutivo de la Asociación Gremial de Clientes Eléctricos No Regulados, ACENOR, para que nos presente su punto de vista. Don Javier, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a pasar a compartir pantalla. Espero que se esté pudiendo observar. Sí, lo estamos haciendo de buena manera. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente agradecer la oportunidad de presentar en esta comisión el punto de vista y el análisis que hemos realizado en la Asociación Gremial de Clientes Eléctricos No Regulados. En ACENOR, al respecto, nuestra presentación tiene 3 breves partes. Primero, presentarnos, luego efectivamente dar una revisión de lo que ha sido la discusión del tratamiento del GNL inflexible a partir del cambio de la norma, y finalmente cerrar con algunos temas de fondo que creemos que van más allá de la discusión coyuntural. En primer lugar, ACENOR es una asociación gremial sin fines de lucro que es la única que nuclea a los clientes eléctricos no regulados en Chile, como usualmente se los denomina clientes libres. Nuestro objetivo es justamente apoyar el funcionamiento del mercado de energía, promoviendo la competencia, el uso eficiente de la energía y siempre apoyando y aportando con un mejor diagnóstico tanto en los temas de libre competencia, de funcionamiento eficiente, pero también en cuanto a calidad y seguridad de servicio. Tenemos 18 grupos empresariales que son asociados a ACENOR, asociación que ya tiene 25 años de historia y que nuclea clientes libres tanto del sector industrial, del sector minero y del sector transporte, tanto con empresas privadas como empresas estatales. Representamos aproximadamente el 40% del consumo de los clientes libres a nivel nacional. Y por eso es que para nosotros es importante primero incluir algunas consideraciones respecto de cómo vemos esta discusión. En primer lugar, como nosotros como clientes lo que nos interesa es que el mercado y el sistema eléctrico funcione de manera competitiva y eficiente. Por lo tanto, no es de nuestro interés que los costos marginales o los costos de operación del sistema se mantengan artificialmente altos o bajos. Sino que justamente los costos marginales reflejen el costo de proveer la electricidad al sistema y abastecer a la demanda. Habiendo dicho eso, obviamente que los clientes libres sí nos encontramos preocupados respecto de modificaciones como las actuales en cuanto a la condición de inflexibilidad del GNL, que pueden llevar a aumentos de precios que paguen los consumidores y que finalmente esto se dé no por una circunstancia de eficiencia del sistema, sino porque justamente no se pueda alcanzar las cantidades necesarias de suministro de GNL para que el sistema funcione adecuadamente. Del análisis que ha realizado la industria y que ha realizado el regulador, incluso dentro del Comité Consultivo Especial que llevó a cabo para la modificación de la norma, es que efectivamente se reconocen inflexibilidades y bien presentaba el colega de la Asociación de Gas Natural, justamente cómo funciona esta cadena de suministro del GNL para que llegue a Chile. Y esto es importante en un ambiente de incertidumbre que existe natural con la variabilidad hidrológica que tiene para la generación eléctrica nuestro país. En particular, nosotros creemos que hay un punto que es importante y que se suele pensar de que estos contratos inflexibles o estos contratos con condiciones de pago en firme, take or pay, vienen a imponer una circunstancia sumamente gravosa para el sistema eléctrico en su conjunto. Y nosotros creemos, y esto es algo que incluso la Comisión Nacional de Energía mostró, estas inflexibilidades existen por algo e incluso pueden ser beneficiosas para el sistema eléctrico en su conjunto y finalmente para los clientes finales. ¿Por qué? Porque establecen condiciones de suministro estables a precios convenientes. Entonces, en la medida de que el gas natural pueda ser traído a Chile y utilizado
a precios convenientes para el sistema, evidentemente es un combustible que va a ser necesario para la transición energética y para la descarbonización de nuestro sistema eléctrico. Entonces, si finalmente tomamos todo eso en consideración, nosotros creemos que es socialmente eficiente de que existan volúmenes de GNL que sean inflexibles. Lo que hay que ver, naturalmente, es que por qué sería necesario tener estos volúmenes de GNL en condiciones firmes. Bueno, uno era los precios convenientes, pero también por el costo que significaría en caso de que no tuviéramos suministro de gas natural suficiente para la operación del sistema, para lo óptimo del sistema eléctrico. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el arrepentirse de que falte no es lo mismo que arrepentirse de que sobre gas natural. ¿Por qué? Porque cuando falta, efectivamente tenemos problemas de tener que empezar a generar electricidad con petróleo diésel, con efectos climáticos, pero con efectos naturalmente en mayores precios y de costos para el sistema, mientras que cuando hay exceso de gas natural, efectivamente hay impactos negativos, pero que son de órdenes de magnitud menores de lo que implica el faltar. Por lo tanto, es importante reconocer de que el arrepentirse de que falte gas natural es un costo mayor. Y esa asimetría que existe lleva a que sea necesario justamente buscar como sistema eléctrico una cobertura en cuanto a la cantidad de GNL que necesita el sistema. Y esta cobertura, bueno, hay que ver justamente cómo se puede disponer en el sistema. Y a eso tendrían que apuntar naturalmente las normas y el diseño regulatorio para no tener que llegar a situaciones adversas para el sistema eléctrico. Entonces, ante la incertidumbre hidrológica que tenemos como país, con las variabilidades que tenemos y que sabemos que por cambio climático esas variabilidades van a aumentar, no sabemos si tendremos sequías más profundas o tendremos años que sean un poco más lluviosos. Eso es algo que lamentablemente no podemos pronosticar con suficiente anticipación. Un generador que sea averso al riesgo, en general la regulación eléctrica está diseñada justamente para generadores que se comportan como aversos al riesgo, va a tender a importar montos o cantidades de GNL que sean finalmente menores a lo que va a necesitar el sistema. ¿Por qué? Porque si efectivamente hay un año que sea muy lluvioso, efectivamente no va a poder utilizar el gas natural que puede importar. Y esa situación puede llevar justamente a circunstancias donde no exista la cantidad de GNL que hubiera sido óptima para el sistema. Entonces, nosotros creemos que el objetivo de política pública tiene que ser, bueno, ¿cómo obtenemos este suministro de GNL que es necesario para la transición energética, minimizando la posibilidad de comportamientos que sean oportunistas o que atenten contra la libre competencia, siempre y cuando esta cantidad de GNL vaya a mejorar la eficiencia del sistema y que justamente no se comprometan objetivos de política pública como pueden ser la descarbonización. Entonces nosotros creemos que ese debería ser el objetivo y no una discusión respecto de si esto favorece más a generadores que tienen generación a GNL o generadores que tienen más generación a RNC. Nosotros creemos que eso, y efectivamente varios de los expositores que han pasado en las distintas sesiones de esta comisión han justamente puesto el énfasis de que esto no es un tema de tecnología renovable versus tecnología no renovable. Entonces, ya entrando en el detalle de, bueno, cómo se haría cargo esta nueva norma técnica o esta modificación de la norma técnica de estos objetivos que nosotros hemos planteado, es que nosotros creemos que efectivamente la norma técnica tiene que apuntar a que el sistema eléctrico nacional en su conjunto opere de una manera que sea segura, que sea económica, y que reconozca que existen particularidades en el suministro de GNL, así como existen particularidades para otros tipos de combustible. Efectivamente puede ser de que estas particularidades vayan fluctuando en el tiempo y que se vayan modificando, pero en algún momento pueden volver y el sistema eléctrico tiene que estar preparado para ello. No tenemos que pensar en una norma técnica que sea coyuntural, sino que efectivamente sirva para distintas condiciones del mercado internacional. Y siendo Chile un importador de GNL, naturalmente tiene que amoldarse esas condiciones, cosas que en general no pasa en otros países que son productores y muchas veces independientes en cuanto a su producción de gas natural. Lo que sí, naturalmente, la norma técnica tiene que minimizar la posibilidad de que las generadoras tengan espacios para hacer
nominaciones de GNL con condiciones de inflexibilidad que puedan afectar la competencia. Ahora bien, cuando la CNE propone en su norma técnica que el Coordinador Eléctrico Nacional tenga que hacer un estudio para determinar el volumen máximo, o sea, para establecer finalmente cuotas que los generadores puedan importar de GNL inflexible, a partir de una estimación que hace un año antes de lo que pueda ocurrir en el país, efectivamente está generando una rigidez importante respecto al funcionamiento del mercado, y lo más preocupante en realidad para nosotros es el impacto que eso pueda tener en las decisiones de generadores que traigan GNL. ¿Por qué razón? Porque naturalmente les aumenta el riesgo. Y si ese riesgo aumenta y no lo pueden manejar de manera adecuada, eso a nosotros creemos que podemos terminar en un escenario donde haya menos nominaciones de combustible que las que serían necesarias para el sistema. Y eso efectivamente termina impactando en mayores costos y mayor utilización de combustible diésel. Ahora bien, no estamos diciendo acá que el gas natural sí o sí va a ser menor que lo que va a ser necesario para el sistema, pero efectivamente eso no lo podemos prever, y como decíamos antes, el costo de que falte gas natural efectivamente es muy superior al costo que nos cubramos con un exceso de gas natural inflexible por circunstancias que no se puedan prever, como por ejemplo la disponibilidad hidrológica. Esto entonces lleva a que sea necesario que exista esa cobertura, y efectivamente la aversión al riesgo de los importadores de gas natural puede llevar a que terminemos en una situación donde no se alcance la cantidad de gas natural necesaria para el sistema. Ahora bien, también se ha dicho de que los clientes no verían a veces afectados esto, porque este es un tema de transferencia entre generadores. Eso no es completamente cierto, porque efectivamente cualquier modificación en los costos de operación del sistema, en los costos marginales del sistema, lleva a modificaciones a veces contractuales, pero también en las renegociaciones de contratos. Esto para clientes libres, pero también para las nuevas licitaciones de clientes regulados. Efectivamente, este año, en un par de meses más, hay licitaciones para clientes regulados, y cualquier modificación en lo que se espere de costos marginales a futuro, naturalmente va a ser internalizado en las ofertas que allí lleguen. Pero también impacta en otros costos laterales que no van al precio de la energía necesariamente, y que son, por ejemplo, los pagos por servicios complementarios. El mercado de servicios complementarios, que está operando desde enero del 2020, tiene subastas por una parte, pero también tiene costos que son calculados por el coordinador, que dependen, por ejemplo, de los costos marginales. Por lo tanto, mayores costos marginales pueden llevar a mayores pagos de servicios complementarios. Entonces, es importante, finalmente, que si se van a realizar modificaciones que pueden llevar a escenarios de faltante de gas natural de acuerdo al óptimo del sistema, no estamos diciendo que aquí va a haber racionamiento eléctrico, no, pero que no sea suficiente el gas natural del que podría haber sido para el óptimo del sistema, esos efectos tienen que ser evaluados y cuantificados. ¿Por qué razón? Porque cuando uno ve los precios de los clientes libres en los últimos 4 años, uno ve que más allá de las fluctuaciones, muchas veces que tienen que ver más con el tipo de cambio, en general se han mantenido estables en los $90 promedio por megawatt hora. Y esos costos de precio de la energía promedio, que tienen también incorporados el pago por potencia y otros cargos como servicios complementarios. Entonces, lo que ha pasado en los últimos años es que, a pesar de que el costo de la energía puede haber ido a la baja, justamente por suministro renovable, muchas veces más competitivo, lo que ha ido al aumento, como se ve en la gráfica de la derecha, son otros costos asociados a servicios complementarios, cargos por transmisión, cargos por mínimos técnicos, y que esos han pasado de ser casi $5 por megawatt hora hace 5 años atrás, a ser ya en promedio más de $16 por megawatt hora, y que justamente han ido compensando y no dejando que los precios promedio de los contratos libres hayan tenido una reducción significativa en los últimos años, de la misma manera que ha tenido el costo de la energía. Entonces, si efectivamente a esto le vamos a agregar más incertidumbre o mayores costos por servicios complementarios, podemos tener incrementos en los precios de los contratos libres.
Por ejemplo, en servicios complementarios, solo para que ustedes tengan una idea, a principios del 2020, los costos de servicios complementarios que pagan los clientes, paga la demanda, eran del promedio de los 5 millones de dólares por mes, y en los últimos meses ya están por encima de los 20 millones de dólares por mes. Y hay que pensar de que este mercado de servicios complementarios, a medida que se incremente la participación de generación renovable variable, probablemente va a ir al alza. Cada vez va a ser mayor el volumen de gasto por servicios complementarios, y eso es un punto que hay que tener en cuenta a la hora que se diseñan normas técnicas que pueden afectar los costos de servicios complementarios, como es en el caso de la norma técnica de género. Otros efectos que hay que tener en cuenta, bueno, no lo mencionaron anteriormente, pero el impacto que puede tener la necesidad de traer combustibles sustitutos a GNL en caso que no haya suficiente GNL disponible. Hay que tener en cuenta la logística que implica ello en términos de barcos, en términos de puertos, las marejadas, cómo han ido al aumento en los últimos años y cómo se espera que vayan aumentando por cambio climático. Entonces, aquí hay riesgos que también impactan en otros sectores energéticos, no solamente eléctricos. Si efectivamente no tenemos suficiente GNL y hay que empezar a utilizar más petróleo diésel, hay que pensar que regionalmente a veces la logística de la distribución del diésel no está preparada para ello. ¿Cómo vamos a hacer de que lleguen los barcos que sean necesarios para el combustible diésel que se utilice, por ejemplo, en la zona norte del país? Si también hay menos oferta de GNL de generadores que traigan menos al mercado, bueno, van a haber menos oferentes, por ejemplo, para el mercado secundario. ¿Cuál va a ser el impacto, por ejemplo, en la competencia de ese mercado? Entonces, efectivamente, el estudio que va a tener que hacer el Coordinador Eléctrico Nacional, que especifica la norma técnica que estableció la Comisión Nacional de Energía, no se hace cargo de estos efectos que son energéticos pero no eléctricos, y tampoco han sido evaluados durante la discusión de la norma técnica, pero son efectos relevantes y que hay que tenerlos en cuenta cuando se diseña un cambio regulatorio de este tipo. Por lo tanto, nosotros como ACENOR, después de todo este diagnóstico, hemos llegado a enviar observaciones al borrador de la norma técnica, hay algunos puntos centrales que acá me quiero referir. Uno es que le solicitamos a la CNE el estudio que haga el coordinador si efectivamente va a establecer cuotas de máxima cantidad de GNL inflexible que puede finalmente incluirse en el despacho del sistema eléctrico. Este estudio debería considerar criterios de mínimo arrepentimiento. Así como la CNE a veces utiliza criterios de mínimo arrepentimiento cuando hace la expansión de la transmisión, bueno, porque justamente hay mucha incertidumbre, hay muchos escenarios que se pueden dar, lo mismo debería ser aquí. O sea, deberíamos de tener un estudio que sea no solamente basado en valores promedio, sino que efectivamente, dado de que el arrepentimiento de que no haya suficiente GNL respecto del óptimo y que eso lleve a mayor utilización de petróleo diésel, es el peor escenario disponible, es algo que debería de ser considerado por el estudio de la CNE. Don Javier, le quedan un par de minutos para alcanzar por lo demás invitados. Lo último, respecto de, también nos preocupa que el primer estudio de GNL se va a realizar en octubre, siendo que los barcos se nominan en agosto. Si justamente el estudio que tiene que hacer el coordinador se va a realizar después que se nominen los barcos en agosto de este año para traer GNL, eso puede hacer de que esta aversión al riesgo, este riesgo que tengan que correr los generadores, haga que finalmente llegue menos embarques que los que sean eficientes para el año que viene, y podemos ya tener problemas el año que viene. Y finalmente, si el borrador de la norma técnica ya establece un costo de oportunidad que probablemente puede ser distinto de cero, no se ve la necesidad de que se complejice el sistema estableciendo estas cuotas por el estudio que mencionaba antes. Justamente con un costo de oportunidad que internalice los riesgos del sistema, los efectos que se pueden producir en otros generadores se pueden minimizar. Finalmente, solamente como para mencionar algunos temas de fondo, nosotros creemos que aquí faltó una discusión más importante de tal vez modificar el sistema como está hoy en día de despacho por costos auditados, movernos tal vez a un mercado de ofertas, con un mercado de IAGED,
donde justamente los generadores puedan internalizar sus riesgos y no se traspasen ineficientemente los riesgos que puede tener el mercado de GNL a otros generadores. Yo creo que aquí había que hacer una discusión más profunda que lamentablemente no se dio y que finalmente va a llevar a cambios que sean más de fondo y no solamente coyunturales. El riesgo que vemos que terminemos discutiendo lo mismo en un año más. Y sí, dos últimos puntos que se hacen ver. Aquí parece que falta más transparencia, más rendición de cuentas del coordinador eléctrico. Si hay tantas dudas de cómo se vino aplicando esta metodología hacia atrás, esta normativa hacia atrás, bueno, yo creo que efectivamente se puede avanzar mucho más en esa línea y que aquí hay un punto para hacer. Y respecto del análisis que debió haber hecho la Comisión Nacional de Energía, estas normas técnicas, con todos los impactos que tienen que avanzar hacia incluir informes de impacto regulatorio. El Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía, tiene equipos para realizar esto. Estos procesos normativos deberían de ir con una evaluación de impacto, porque si no ocurre lo que ocurre hoy en día, que salen otros estudios, hay muchos actores como nosotros, que levantamos puntos que no han sido evaluados, que requieren de alguna manera haber sido considerados. No me voy a extender en las conclusiones porque son los puntos que ya mencioné anteriormente y que nosotros creemos que es importante reconocer de que hay ciertas inflexibilidades que son buenas para el sistema, que son buenas en el caso del GNL, que pueden ser eficientes y que eso tiene que ser evaluado en su propio mérito, minimizando los comportamientos oportunistas o que puedan afectar la libre competencia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, don Javier, por los antecedentes que nos ha entregado, e inmediatamente pasamos con el presidente ejecutivo de Generadores de Chile, el señor Claudio Sebag. Don Claudio, a usted lo dejamos con la palabra. Muy buenos días, muchas gracias, presidente, muchas gracias, señor secretario, y a los diputadas y diputados presentes por la posibilidad de presentar esto, y gracias también a los que me antecedieron porque plantean interesantes puntos, y creo que es muy valioso esto de poder tener estos espacios de conversación y diálogo sobre el futuro y el rol que tiene en lo que el gas natural en el sector de generación eléctrica, y sobre todo, y la expectativa que yo tengo es compartir un poco también cómo esto se inserta en el contexto general, de cómo avanzar hacia una economía de carbono neutral, cómo nos hemos comprometido como país, cómo esto se inserta en el retiro del carbón, y obviamente lo que estamos abocados, que es la inserción masiva de energías renovables. Entonces, yo veo que ya estoy pudiendo compartir, y no sé si ustedes pueden ver ahora mi presentación. Quisiera... Sí, don Claudio, se ve perfecto. Qué bueno, muchas gracias. No, muy brevemente, nosotros, bueno, somos el gremio de las empresas que producen energía eléctrica en Chile, un grupo muy diverso de empresas de diversos tamaños y en todas las tecnologías, y tenemos el desafío como gremio de representar el interés general de la industria de generación en beneficio del sistema, que un sistema que en su conjunto y sobre todo no en particular respecto de una tecnología a otra. Y eso es un desafío complejo, pero lo bueno de eso es que está muy alineado con el bien común y con lo que estamos buscando en un foro como este, ¿cierto? Buenas políticas públicas. Así es que hoy día vemos que nuestras empresas socias están desarrollando casi exclusivamente energías renovables, y como ustedes pueden ver en ese gráfico, estas son las centrales en generación y construcción y desarrollo. Más de la mitad de ello es energía solar. Así que, como muchas veces se dice, el futuro es renovable y el futuro es fuertemente solar. Y quisiera partir, aunque ya se ha hecho en otras instancias, haciendo una breve historia sobre la importancia del gas natural, nuevamente como mirada de contexto general y en particular del GNL. Y una de las cosas que ustedes recordarán ya hace más de 20 años, al menos yo recuerdo esto, cuando llegó el gas natural a Chile, lo que buscó era descontaminar nuestra matriz energética. Eso quiere decir que incorporamos tecnologías más limpias y eficientes en las industrias, pensemos en el Valle Central, particularmente en la ciudad de Santiago, también en la minería, llegó a muchas ciudades en el sector residencial, comercio, y llegó a la generación eléctrica. Y esto partió, ¿no es cierto?, con la firma del protocolo de interconexión con Argentina en 95, se construyeron gasoductos, se inició la importación, se desarrollaron estas nuevas centrales a gas natural, que eran más eficientes, y bueno, y se desarrollaron redes en la ciudad. Y ustedes miran el gráfico del lado derecho, ustedes pueden ver cómo
el gas natural que está ahí en gris empezó a tener una aparición en nuestra matriz energética. Eso iba muy bien hasta que empezamos a sufrir un corte de gas natural en Argentina y además empezamos a sufrir, ¿no es cierto?, una disminución de la disponibilidad de agua, lo que llevó a partir del año 2007, por ahí, a un elevado uso de diésel, y como eso tuvo evidentemente un efecto que llegó a triplicar las tarifas y volvió a, digámoslo, ensuciar nuestra matriz energética. Y además ya llevamos 12 años y contando de un periodo de mega sequía. Así que en ese contexto fue como la sociedad chilena, y liderado por el Estado de Chile, y esto ya ha sido presentado, ¿no es cierto?, creó las condiciones para poder instalar infraestructura de importación y almacenamiento de gas natural licuado, con el objetivo de tener una alternativa distinta al de acceso al mercado internacional de lo que teníamos con el caso argentino. Y tenemos los dos puertos de GNL Mejillones y GNL Quintero, que empezaron a operar, ¿no es cierto?, ahí ya, y vemos como después del punto de operación, a partir del año 2009, 2010, empezó a lentamente recuperarse el uso del gas natural, pero una respuesta que habíamos tenido, ¿no es cierto?, también era la incorporación de carbón, pero logramos con ello desplazar el diésel. El tema es, y también ha sido expuesto, es que la gestión de los terminales GNL es un desafío logístico por las condiciones que imponen los mercados internacionales y la limitada capacidad local de almacenamiento. Entonces, el tamaño de los buques de transporte, la cantidad de buques que pueden sufrir retrasos, cuando llegan a un terminal puede haber una imposibilidad de descarga o puede haber, ¿no es cierto?, opciones operacionales como revender este gas en el terminal o almacenar en otro lado, pero lo que vemos es que la capacidad de almacenamiento está bastante vinculada al tamaño de los buques. Entonces, la complejidad técnica, la complejidad física de esto es lo que ha llevado, ¿no es cierto?, a que se haya regulado esto de manera técnica para gestionar este GNL. Y me gustaría referirme ahora un poco a lo que nos convoca, ¿cierto?, en esta sesión. Y en primer lugar, es bueno tener claridad que la norma técnica es dictada por un órgano competente, que es la Comisión Nacional de Energía, porque así lo mandata la ley y es muy armónico con el marco normativo del sistema eléctrico existente. Hoy día la Ley General establece que la CNE puede regular, ¿no es cierto?, a través de normas técnicas, aspectos técnicos de seguridad, coordinación, calidad, información y económicos del funcionamiento del sector. Esto último fue expresamente modificado a través de la vía legislativa en el año 2016. Y para poder hacer esto, a partir de este mandato legal, la CNE ha dictado dos reglamentos. Uno, el de coordinación de operación, que permite que la CNE y que se permite que se puedan reconocer distintos costos variables, distintas tecnologías, considerando las características particulares del mercado, del insumo o del combustible y si está disponible. Entonces hay un reglamento, por un lado, donde se puede, en una norma técnica, a partir de él, definir eso. Y por otro lado, totalmente coherente con eso, es que se fijó además un reglamento para determinar cómo se dictan las normas técnicas respecto a todos los aspectos que yo acabo de describir. Entonces, esto está plenamente dentro del marco normativo vigente. Y la actual normativa se ha realizado en un proceso dentro de este contexto y a través de un proceso participativo que lo condujo, ¿no es cierto?, a la CNE a partir del mandato de la ley vigente. Hubo, a partir del año pasado, 7 sesiones de un comité consultivo especial enfocado en estas discusiones técnicas. En ese espacio había un trabajo participativo y transparente y al lado pusimos la lista donde están todos los antecedentes de cada una de las sesiones y donde un grupo diverso de actores de la industria, ustedes reconocerán ahí en muchos de los logos de las instituciones que participaron en este comité consultivo especial. Entonces aquí estamos frente a un proceso normativo plenamente arreglado y ajustado a lo que la ley y la reglamentación establece. En particular, nuestros comentarios como Generadoras de Chile a esta norma técnica, que ha sido puesta además en consulta pública, apuntan a los impactos para el sistema eléctrico en su conjunto. En ese sentido, como hemos visto, ¿no es cierto?, es que las principales modificaciones que plantea la propuesta al cambio de la norma técnica es que el Coordinador Eléctrico Nacional, que es un órgano independiente, defina volúmenes máximos de este GNL que puedan ser declarados inflexibles en base a un estudio técnico que realiza precisamente este coordinador
y que identifique los volúmenes que minimicen el costo de operación para todo el sistema y sin beneficiar a ningún agente en particular. Y por otro lado, bueno, solicita una mayor información y gestiones para demostrar que se han hecho los mejores esfuerzos para evitar la inflexibilidad. Y en ese contexto, los comentarios nuestros como Asociación de Generadoras, que los hemos presentado a la CNE en el proceso de consulta pública, buscan precisamente, por un lado, decir que es necesario aumentar la frecuencia en caso que ¿no es cierto?, se opte a este estudio técnico de este estudio, no una vez al año, sino que con mucho más regularidad para trabajar con la más y más oportuna y mejor información disponible en cada momento. Por otro lado, y como lo hemos visto, la impredictibilidad de muchos hechos o las variaciones requieren de una mejor modelación. O sea, es necesario simular con herramientas y los datos adecuados operaciones en situaciones extremas de condiciones de estrés. Uno de ellos, el ejemplo sequía, escuchábamos antes también el caso del terremoto, pero en el fondo eventos extremos que pueden hacer precisamente la necesidad de recurrir a este gas. Y finalmente, como en toda política pública, creemos que es importante tener un adecuado periodo de transición regulatoria. Entonces, por todo lo anterior, vemos que este proceso de cambio de norma técnica ha cumplido con todos los principios que el Decreto Supremo que regula esta normativa y este procedimiento normativo, que están además, ¿no es cierto?, son los principios generales de la administración del Estado, que ha habido transparencia, ha habido participación, ha habido bilateralidad en la audiencia y ha habido la posibilidad de que hoy día se esté en una consulta pública y además ha habido publicidad. Esto ha sido público y hemos podido participar diversos actores. Entonces, lo que podemos concluir de que esta discusión de norma técnica está en el ámbito y está siendo llevada adelante en el ámbito que corresponde llevarse, que es fuera del ámbito de la discusión, no es algo de la ley, sino que la Ley General de Servicio Eléctrico lo ha delegado en la CNE y en el proceso que hemos estado acompañando. Entonces, era importante plantear esto porque se han planteado ciertas dudas sobre este punto. Y para terminar, y con esto quisiera terminar, es cuáles son los desafíos que nosotros vemos en esta transición que estamos todos enfocados. En primer lugar, siempre es bueno mirar la foto en su conjunto general. Y si ustedes pueden ver ahí, una de las cosas que siempre impacta es que el consumo final de energía en Chile, la electricidad es un energético, podría denominarse menor. De hecho, es mucho menos lo que consumimos en electricidad de lo que consumimos, por ejemplo, en diésel, en el consumo final o en gasolina. De hecho, casi el 60% de lo que consume la sociedad chilena son derivados del petróleo. Entonces, el desafío que tenemos como país para ir hacia la carbono neutralidad tiene mucho que ver en qué podemos hacer usando la propia electricidad para abordar eso. Y ahí en el gráfico de la derecha vemos, si ustedes probablemente lo han visto en otras oportunidades, qué va a significar para Chile reducir emisiones de aquí al año 2050, mientras nuestros bosques mantengan la captura, y el esfuerzo que tenemos que hacer como país. El principal esfuerzo que estamos haciendo hoy, ¿no es cierto?, lo sabemos, tiene que ver con el retiro del carbón. Y lo que también sabemos es que toda la expansión de la generación eléctrica está ocurriendo en base a energías renovables. Y en eso, bueno, se estima que en el escenario de carbono neutralidad, más del 60% de la generación eléctrica va a provenir de fuentes solares y eólicas. Y para eso, además, si vamos a estar retirando todas las centrales a carbón, resulta evidente que vamos a necesitar un energético en esa transición que es el gas natural, que va a cumplir un rol fundamental como combustible en la transición hacia la carbono neutralidad. Y por lo tanto, poder ver este impulso y que los continuamos viendo, ¿no es cierto?, de gran crecimiento de la inversión en Chile ha tenido que ver con, evidentemente, la calidad y diversidad de energías renovables y fuentes que tenemos, ha tenido que ver con nuestra apertura económica a la inversión y con la calidad y estabilidad jurídica de nuestro país. Y ahí ustedes pueden ver cómo ha aumentado en los últimos años el número de proyectos en desarrollo y evidentemente vemos cómo a partir ya del año 2014, 2000 en adelante, vemos esta enorme expansión, ¿no es cierto?, en materia de energía solar, algunos destacados titulares que vemos continuamente cómo sigue siendo Chile un país pionero, tanto en América Latina, incluso ya se ha dicho, en el mundo como uno de los mercados más atractivos para el desarrollo de renovables. Y para terminar, es bueno, esto lo hemos podido hacer y gracias a esto hemos sido el primer país emergente del mundo en poder retirar anticipadamente el carbón. Y tanto para la expansión de energías renovables como el retiro del carbón,
Lo que resulta fundamental, y queríamos dejar esto como mensaje principal, es que fortalecer la infraestructura de transmisión, y al comienzo escuchábamos, ¿cierto?, la propuesta de conversar este tema en más profundidad, es que la transmisión va a jugar un rol fundamental para sostener esta integración masiva de energías renovables que seguimos viendo que sigue avanzando y posibilitar el retiro del carbón. Por un lado, esta gran línea de transmisión, ¿no es cierto?, que nos conecte el centro de Chile con el desierto de Atacama, que es la línea HVDC. Ahí vemos a uno de los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional, y por otro lado, como también lo ha planteado Carlos Finat, director ejecutivo de Acera, que la transmisión resulta ser uno de los factores clave para que Chile se mantenga en este top 10 de energías renovables. Y lo que vemos hoy es que existe evidencia de que la falta de capacidad de transmisión dificulta el transporte de generación renovable en los grandes centros de consumo. En este gráfico lo que ustedes pueden observar es cómo había vertimientos de generación eléctrica renovable hasta el día que entró en operación la línea Cardona-Colpaico. Y ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto?, en azul marcado, el día que entró en operación los vertimientos desaparecieron, pero luego ya rápidamente uno empieza a ver de que las congestiones vuelven, y mientras no haya capacidad suficiente de transmisión vamos a seguir viendo vertimientos de generación renovable. Por lo tanto, en conclusión de lo que yo quería compartir con ustedes hoy día, es que en primer lugar, como gremio que representa a las empresas que producen energía eléctrica desde una diversidad de posiciones, estamos buscando impulsar esta carbono neutralidad. Y eso implica una enorme inversión en generación renovable, estamos retirando el carbón, y que el mayor desafío para sostener este avance está hoy en las restricciones que vemos de transmisión y almacenamiento de energía, incluyendo el almacenamiento del GNL. Esta norma técnica que estamos discutiendo acá tiene un claro y expreso sustento legal, su modificación, y todo lo que se ha hecho hasta ahora en materia de modificación de esto ha sido de manera transparente y con participación de los diversos sectores involucrados. La conducción de este proceso lo mandata la ley, es la Comisión Nacional de Energía, y lo ejecuta el Coordinador Eléctrico Nacional, que es un organismo totalmente independiente de las empresas. Y por lo tanto, y vuelvo a repetir nomás lo que dije, en beneficio del sistema eléctrico en su conjunto, dado que hay sobre la mesa una propuesta de modificación, creemos muy importante que se considere aumentar la frecuencia de los estudios, poder contar con la mejor información disponible y modelar de manera adecuada todas estas condiciones extremas en las cuales el sistema puede quedar sujeto, y además, como toda buena calidad regulatoria, asegurar un periodo de transición regulatoria. Entonces, estimado presidente, estimada comisión, reiterando y agradeciendo la invitación, queremos nomás compartir con ustedes cómo esto se contextualiza dentro de esta gran transición energética hacia la carbono neutralidad que nosotros aspiramos, y tal como seguimos invirtiendo fuertemente en energías renovables, poder hacerlo requiere de mirar estos aspectos centrales y seguir avanzando. Así que muchas gracias por la invitación y disponible, si es tiempo aún, para preguntas de ustedes. Gracias. Muchas gracias a usted, don Claudio. Y finalmente escuchamos a doña Nicole Neme, abogada, experta en regulación y profesora de Derecho de la Universidad de Chile. Su presentación y sus orientaciones, profesora. Usted tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la comisión por esta invitación. Una nota de transparencia antes de comenzar mi presentación. Yo he asesorado en temas de libre competencia de la empresa Colbún en el pasado. Ahora, como corresponde cuando uno opina, lo que voy a opinar ahora lo creo a pie juntillas desde la perspectiva académica también. Así que, desde mi perspectiva, cuando hablamos de esta norma técnica sobre el gas inflexible, de lo que se trata es de combinar lo que los abogados llamamos ciertos bienes jurídicos, o que serían objetivos de políticas públicas en términos regulatorios. Y esos objetivos de política pública son, por un lado, la operación a mínimo costo, que es una cuestión esencial para el sistema, que es una de las bases fundantes de la Ley General de Servicio Eléctrico, con la protección de la competencia y de los competidores. Y la verdad es que se puede lograr ese objetivo con equilibrios que no sean tan intrusivos o tan gravosos. Y la idea es preguntarse cómo se podrían lograr ambos objetivos. La comisión ya ha tenido la oportunidad de escuchar bastante sobre el gas inflexible, el gas natural licuado inflexible. Yo voy a hacer algunas precisiones que van de la mano o que explican o contextualizan la propuesta que voy a hacer.
Lo primero que sabemos es que el GNL inflexible se adquiere en el mercado internacional con contratos de largo plazo. Ya escuchaba al representante de Acenor que hablaba de los contratos take or pay. Como su nombre lo dice, son contratos que obligan a asumir unos compromisos de largo plazo fijos. Es importante saber que cuando se va a los mercados internacionales a suministrarse GNL, las generadoras chilenas son tomadoras de precios. Yo no podría decir son tomadoras de contratos. Por el tamaño relativo que tiene el país, no estamos en condiciones de imponer las reglas del juego de cómo funcionan estos contratos. Y la dinámica más común en esta industria son estos contratos take or pay. El panel de expertos reconoció esta realidad en su discrepancia 03 del año 2011, en que dijo explícitamente cómo la modalidad take or pay de los contratos incide en los costos variables en que incurre un coordinado en la producción de sus plantas de generación. Entonces, ese es un tema muy relevante, cómo funciona el mercado internacional en el cual se contrata. Y por otro lado, es importante, ya se ha dicho, recalcar que se contrata bajo contextos de incertidumbre muy, muy relevantes. O sea, cuando se va a comprar el mercado internacional, se adopta esa decisión sobre la base de comprar el costo medio de la compra del GNL con el costo marginal esperado, pero es un costo marginal esperado. Por lo tanto, hay un delta entre los cuales están las condiciones hidráulicas e hidrológicas que generan un nivel de incertidumbre importante. Por lo tanto, pueden, y en la práctica existen, desviaciones importantes entre el costo marginal real respecto del esperado. ¿Por qué digo esto y por qué esto es importante? Porque es difícil pensar que la adquisición del GNL se hace bajo condiciones de certeza. Y si alguno tratara de alguna manera de generar la expectativa de que hay una especie de arbitraje regulatorio, eso necesitaría algún nivel de certeza que en esta industria no está presente. Ahora, en este contexto, sabemos que el GNL inflexible es ese que está disponible en los sistemas de almacenamiento, pero que debe ser utilizado para dejar espacio, dado que el almacenamiento es por esencia limitado, para que se pueda descargar otro embarque GNL. O sea, la lógica esta es la lógica del costo de oportunidad. ¿Y por qué es importante, en este caso, reconocer esta condición de inflexibilidad? Precisamente para reconocer el concepto de operación al mínimo costo, que es una de las premisas de la ley eléctrica. De hecho, hace mucho tiempo en Chile existe la gestión del vertimiento evitable en materia de embalse. O sea, cuando se va a producir un vertimiento, cuando existe alta probabilidad de que llegue más agua al sistema de almacenamiento, bueno, se regula ese vertimiento y ahí el coordinador fija el precio de ese vertimiento. O sea, no es una cuestión únicamente propia de la industria del GNL, también se da en materia de embalse. Ahora, el origen de la necesidad de regular este gas inflexible nace precisamente de las características del funcionamiento del mercado internacional a las que me refería. O sea, estos contratos de take or pay que tienen cláusulas de MICAP son las que permiten desviar o obtener otros costos alternativos para el gas, muchas veces no están disponibles o están disponibles en condiciones muy rígidas para Chile. Hay costos muy altos de cancelación, hay plazos que respetar. Y por eso se ha estimado hasta la fecha que el generador que opera con GNL inflexible debe considerar el combustible despachado con un costo variable igual a cero. En el fondo, desde la lógica del gas natural flexible, cuyo costo de despacho es el costo variable del contrato, a un costo igual a cero. Y eso es lo que yo llamaría un sistema binario. O sea, el gas inflexible se despacha al costo variable del contrato y el gas inflexible a costo variable cero. Y eso lleva entonces a argumentar algunos, que es lo que ha generado, entre otros, la dictación de este borrador de norma técnica que está bajo discusión, que esto podría afectar la libre competencia. ¿Por qué? Porque otros generadores, como los renovables variables, dirían, bueno, si el costo se despacha a un costo variable igual a cero, bueno, eso excluye otros mecanismos de generación, excluye a la competencia. Por eso yo decía que el trade-off que hay que resolver acá es cómo poder producir al menor costo posible sin afectar a los competidores. Y la verdad es que soluciones existen aplicando el sistema chileno de libre competencia y buenas políticas regulatorias. ¿A qué me refiero? Sería paradójico que la solución fuera, y en eso yo honestamente estoy en desacuerdo, reducir la oferta. O sea, reducir la oferta artificialmente en cualquier mercado deviene en una alza de precio. Y ya se explicaba cómo esa alza de precio al final sí afecta a los consumidores finales, va a afectar a la renovación de los contratos, a los nuevos contratos, a los servicios complementarios. Hay un estudio de Algesta que calcula una alza de precios de cerca del 40%. Entonces, optar por una reducción de la oferta no pareciera ser la solución viable. Hay otras soluciones más viables que tienen que ver con respetar esto de producir al mínimo costo posible al mismo tiempo que protege la competencia. ¿Qué propongo concretamente en ese sentido? El Tribunal de la Libre Competencia en Chile ha sido bien claro que el objetivo de libre competencia fundamental, voy a citar un par de sentencias, es tutelar el bienestar
Eso significa generar una producción al menor costo y precio posible, dice el Tribunal de Libre Competencia. El bienestar social deviene del desplazamiento de los recursos productivos hacia su uso más eficiente. ¿Qué hay que evitar, dice el Tribunal de la Libre Competencia? Que se ocasionen pérdidas de bienestar social o, en otras palabras, que se afecte negativamente la eficiencia económica en el uso de recursos. Entonces, un primer comentario a la norma técnica, y ya lo comentaba el representante Asenor, es que la lógica binaria en el que o se despacha el costo variable del contrato o se despacha un costo variable cero, se puede superar perfectamente y sería mucho más consistente. Interrumpo, profesora, solo para pedir autorización a la comisión para prorrogar por 10 minutos. Lo vamos a hacer. Adelante, profesora, puede seguir. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo decía yo que esto se puede combinar? Como les decía, reducir la oferta es una mala política pública y parece ser desproporcionada. Ya decíamos que eso afecta al costo del sistema, tiene riesgos ambientales que se han descrito muy bien en estas sesiones, en contextos de sequía y de descarbonización tiene problemas en la seguridad de suministro, etc. ¿Qué podría hacer uno? Una modelación más precisa de los costos involucrados. O sea, el costo de oportunidad del gas, del GLP inflexible, no es necesariamente cero. Y esto no es un invento que uno hace, sino que efectivamente las distintas características del mercado y de los contratos se pueden modelar inteligentemente y las formas de modelación que existen hoy día lo permitirían perfectamente. El panel de expertos ya decía en la discrepancia que antes cité, la 03-2011, reconocía la incidencia de los contratos take or pay en los costos variables. Y me voy a permitir citar dos frases. Dice, hay distintos grados o cuantías en que esta modalidad take or pay incide en los costos variables de una central, que a su vez repercuten en el resultado óptimo, en el despacho óptimo de las unidades y los costos marginales horarios resultantes. Entiende el panel de expertos que los costos variables son determinables por un conjunto de factores para los cuales hay que analizar la modalidad del caso. Lo que quiero decir es que no es esta cuestión binaria en que o es el costo del contrato o es el costo cero. Lo mismo se deduce del Reglamento de Coordinación y Operación, que recién citaba Claudio Segas, su artículo 57, 61, 165, dice que el cálculo de costos marginales de la energía debe considerar el listado de prioridad de colocación resultado del proceso de programación de la operación que considera los costos variables, los costos de oportunidad, entre otros, en función de las características particulares. Por lo tanto, dado que ese reglamento delega precisamente en una norma técnica la definición de las metodologías para el reconocimiento de los costos variables, esta norma técnica tiene una oportunidad de oro para avanzar y salirse del modelo binario y pasar a un modelo que modele adecuadamente cuál es el costo de oportunidad. Eso tiene el efecto de que combina la operación al menor costo y protege al mismo tiempo la competencia, porque nadie podría argumentar que hay un precio artificial que lo excluye. La segunda propuesta es que es perfectamente posible una supervisión más quirúrgica de los riesgos de libre competencia. O sea, de alguna manera esta norma técnica dice, ¿por qué hay un problema? Nos vamos a la solución más maximalista, que es reducir la oferta, con todos los efectos negativos que se han descrito acá. ¿Hay soluciones más minimalistas? Por supuesto, ya sugerí una. Y la segunda tiene que ver con cómo puede observar el coordinador el comportamiento de los actores que coordinan, en definitiva. Ya sabemos, ha dicho el Tribunal de la Libre Competencia, que todos los órganos públicos y los órganos que tienen gestiones con efectos públicos están sujetos a las normas de libre competencia. Eso lo ha dicho varias veces. Y por lo tanto, dice el Tribunal, por ejemplo, en su sentencia 173, entre dos interpretaciones posibles se tiene que elegir la más procompetitiva. Esto es un mandato que se dirige a la Comisión Nacional de Energía y al coordinador. ¿En qué sentido lo digo? La declaración de flexibilidad hoy día se encuentra sujeta a extensas obligaciones de información y comprobación de los mejores esfuerzos para destinar un uso alternativo. Pero también es cierto que en GNL son pocos actores y lo hacen cada 2 meses aproximadamente. O sea, la supervisión más quirúrgica no es compleja. ¿Y qué semáforos podría considerar en ese sentido la autoridad? Bueno, ¿cuándo uno diría que un comportamiento es oportunista y va a alterar la libre competencia? Cuando el costo medio de compra del GNL es más alto que el costo marginal esperado, y cuando quien ha incurrido en esa conducta es un generador deficitario del sistema. O sea, si se cumplen esos dos requisitos, esa entidad va a salir ganando por la regulación del GNL inflexible. Bueno, es perfectamente posible que el coordinador, que tiene con potestades amplias, pueda monitorear permanentemente, pero además con una lógica más quirúrgica tipo de semáforos, ese tipo de conducta. Tiene su unidad de monitoreo de competencia, que depende del consejo directivo del coordinador, y se puede hacer con bajos costos esa supervisión quirúrgica, e incluso la norma técnica podría mandatar al coordinador a denunciar a la Fiscalía Nacional Económica o informar
en los casos en que estos elementos copulativos se cumplan. Y por lo tanto, se lograría identificar el riesgo de la competencia de una manera regulatoriamente mucho más precisa y con menos costo y con una alternativa menos gravosa que la de reducir la oferta. Un monitoreo especial asociado a obligaciones de información especial y reforzadas establecidas en la norma técnica es perfectamente posible. Entonces, en resumen, si combinamos un mejor cálculo del costo de oportunidad de manera de salirnos del modelo binario, con una supervisión de libre competencia mucho más enfocada, acorde a las facultades que tiene el coordinador, para buscar aquellas hipótesis que pudiesen dar lugar a comportamientos oportunistas, podemos evitar los riesgos de libre competencia, reforzando y permitiendo que el sistema opere al menor costo, que es el principio basal que tanto desde la perspectiva de la Ley General de Servicio Eléctrico como desde la perspectiva de la Ley de Libre Competencia son esenciales de cumplir. Tenía otros puntos que mencionar, pero vi que se han explicado latamente y muy bien por los expositores anteriores, de manera que en honor al tiempo no los voy a repetir. Muchas gracias, profesora. Ha sido muy gentil por los antecedentes que ha compartido. Y a continuación, ofrecemos la palabra a los señores diputados. El diputado Eguigure me parece que está solicitando la palabra. Sí, presidente. Sí. Primero que todo, agradecerle. La verdad que nuevamente yo creo que nosotros aquí estamos asistiendo a un verdadero seminario, la verdad que de un muy buen nivel de parte de todos los presentadores. Y yo quisiera ser súper concreto por el tiempo, presidente. Primero, quiero insistir en la pregunta que he hecho en todas las sesiones y a todos los presentadores. Y por favor que sea súper claro por el tiempo. ¿Ustedes piensan que la propuesta de la CNE finalmente aumenta el riesgo que suban las cuentas en el mediano y largo plazo? ¿Por qué lo digo? Porque esto ha sido cuestionado por otros. Porque según la CNN y propio Acera dicen que no es así. Pero ¿cuál es su opinión? Yo quiero saber la opinión de ustedes súper clara en ese sentido. Y lo otro, presidente, que me gustaría oficiar a la CNE para que envíe un estudio detallado sobre los impactos de las propuestas sobre las compras de GNL y sobre todo sobre los precios de los contratos de los clientes a futuro. Y también sobre el riesgo que ello implica para temas, por ejemplo, de seguridad y el impacto sobre los otros sectores industriales, tal como lo planteó ACENOR y la Asociación de Gas Natural. Quiero pedir este oficio, presidente, a la CNE y al coordinador que hoy día ha sido tan protagónico en cada una de las presentaciones. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Se ofrece la palabra, sino para... Diputado Silver, le escuchamos. Gracias, presidente. Bueno, partiré señalando que, como dijo el diputado y nuestro colega de la Cuarta Región, efectivamente esto es una suerte de panel de políticas públicas cuyo debate uno lo agradece, indiferente que uno puede tener un contrapunto con distintos actores, obviamente del sector en materia de generación, pero claramente ha sido un debate productivo. Pero mi pregunta un poco abierta, tal vez desde el punto de vista económico, ¿por qué si estamos frente a un emprendimiento de naturaleza privada, como es en este caso el tema del GNL, hoy día tiene que existir una política en la cual finalmente los costos terminan siendo socializados por los otros actores efectivamente y operadores del sistema? Y de esa perspectiva obviamente hay una duda razonable respecto obviamente de la pertinencia de la política que quiere fijar hoy día la superintendencia o más bien el Ministerio de Energía, y sobre todo respecto a tecnologías o una matriz energética que a mi juicio sigue siendo más barata, más allá incluso de los beneficios ambientales, que es lo sustantivo, como son justamente las energías renovables. Eso es, presidente, pregunta abierta. Gracias, diputado Silver. Ofrecemos la palabra a nuestros invitados, al menos un par de ellos. Don Sebastián, por favor. Muchas gracias. Por nuestra parte, a la primera pregunta, sí. En primera instancia, en el corto plazo, a los usuarios libres de energía, en el sentido de que normalmente los contratos bilaterales de suministro
tienen cláusulas que ante cambios regulatorios deben los usuarios asumir los mayores costos que esos cambios implican, y esto estamos hablando de básicamente todo el sector productivo del país. Y en un segundo momento, posiblemente, es importante decir posiblemente, porque las licitaciones tienen como costo alternativo el costo marginal. Entonces, es probable que ante mayores costos marginales y mayor volatilidad, también las licitaciones incorporen estos nuevos precios o estos nuevos niveles de costos marginales en precios que signifiquen un alza. Entonces, en primera instancia, en un corto plazo, el sector productivo, ¿cierto?, la productividad del país se vería impactada, y en un segundo momento los usuarios residenciales a través de los resultados de las licitaciones que tendrían precios más altos. Y respecto de la segunda pregunta del diputado Gabriel Silver, desde lo que hemos visto fue una estrategia de política energética, ¿ya?, de incorporar el gas natural para soportar la transición a las energías renovables. No es algo que sea permanente y continuo, pero es una política energética que viene de la época del gobierno de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, que se estableció con la lógica de poder generar la transición de una forma estable y continua, ¿no es cierto?, sin variabilidades tan grandes y digamos, sin alzas en los precios, ¿no?, buscando estabilidad en los precios y buscando mejoras de productividad para el país. Muchas gracias. Don Javier, también pide la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, respondiendo la consulta del diputado Eguiguren, nosotros vemos escenarios donde si efectivamente estas restricciones a la cantidad que se puede denominar de GNL inflexible terminan impactando en una menor cantidad de GNL disponible para el sistema respecto a lo que sería óptimo, vemos impactos esperados en costos marginales y finalmente en esos que se traducirían en precios de clientes primero libres, probablemente por sus contratos, pero también regulados en alguna medida en que se renueven o que haya nuevas licitaciones para clientes regulados. Pero eso justamente depende de cómo quede la norma técnica y el riesgo que hay de estas restricciones cuantitativas a la cantidad de GNL inflexible que se podría nominar. Ahora bien, respondiendo la pregunta del diputado Silver, yo creo que también complemento la primera. Yo creo que el objetivo de política pública tiene que ser qué cantidad o qué suministro de GNL necesitamos en el país para la transición. Una proporción de ese GNL probablemente es eficiente, que tenga condiciones de inflexibilidad, como bien decía la profesora Neme, esto en el mercado internacional permite acceder a ciertos contratos que incluso son más convenientes en cuanto a sus precios para el suministro eléctrico. Y a partir de eso, bueno, ¿cómo diseñamos mecanismos regulatorios que incentiven a los privados a importar esas cantidades de GNL que sean eficientes para el sistema? Es un buen mecanismo probablemente el que ha incorporado la Comisión Nacional de Energía, de que el despacho sea costo de oportunidad, que no necesariamente cero. Ese es un buen mecanismo para que justamente vean estos generadores que importan GNL parte del riesgo que ellos le imponen al resto del sistema, pero finalmente lo que hay que recordar es que si estamos aprovechando condiciones de inflexibilidad en los contratos para traer GNL a buen precio para el sistema, finalmente lo que se está haciendo es justamente tener una cobertura para el sistema, y por eso es bueno de que se afronten esas condiciones de inflexibilidad. Esa es una forma en que nosotros vemos de que se asegura un suministro competitivo, eficiente y necesario para la transición energética. A ver, ¿no terminó, don Javier, o no alcanzamos a escuchar la parte final? Sí, ya había terminado. Sí, ya, muy bien, le agradecemos, muy gentil. Finalmente, profesora, sí, desde una mirada jurídica para que usted nos precise, porque usted ve que hay ciertos dos contrapuntos ahí bastante claros y definidos, legítimos, lo decían los diputados. Si esto se está abordando de la manera acertada en términos, sin duda estamos hablando dentro de la ley, pero desde una mirada de una resolución, de una materia de ley, ¿qué cuerpo jurídico le dan verdadero sustento a esto para no caer en algunos vacíos que en
en el momento nos da esa impresión que en su origen jurídico podemos estar cometiendo algún error. Si usted al respecto nos puede dar alguna orientación, profesor. Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta. Desde mi perspectiva, es la propia Ley General de Servicios Eléctricos la que delega la regulación de estos asuntos a las normas técnicas. Y acá precisamente estamos discutiendo una norma técnica. ¿Cuál es el fundamento jurídico de eso, señor presidente? El artículo 72.19 de la Ley General de Servicios Eléctricos regula el procedimiento para que la Comisión Nacional de Energía dicte normas técnicas que regulen, entre otras materias, aspectos de seguridad, aspectos de coordinación y aspectos económicos del funcionamiento del sector. Y acá precisamente estamos hablando de aspectos de coordinación económica. Así que una fuente jurídica sería el artículo 72.19 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Otra fuente jurídica sería el Reglamento de Coordinación y Operación. El Reglamento de Coordinación y Operación, en su artículo 61, inciso 3, se remite expresamente a las normas técnicas para el reconocimiento de los costos variables de las distintas tecnologías para efecto de su despacho en el sistema, considerando las particularidades del insumo que se trata. O sea, una segunda fuente normativa está en el artículo 61, número 3 del Reglamento de la Coordinación y Operación. Y por último, bueno, está el Decreto Supremo 11/2017 de Energía, dictado en ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma, que establece la regulación de la dictación de las normas técnicas. Y como se dijo antes, me parece que fue el señor Sebas que lo indicó, en este caso, en mi opinión, se ha cumplido con cada uno de los elementos de esa dictación de las normas técnicas en lo procedimental. La norma técnica fue incluida en el plan anual de trabajo de la CNE, como lo exige esa normativa. La norma técnica ha sido sometida a un procedimiento participativo con un comité consultivo especial. Se encuentra actualmente sometida a un proceso de consulta pública y además las observaciones deben ser consideradas en la versión final. Por lo tanto, me parece que por último no sería, en mi opinión, una materia propia del dominio legal en la lógica del artículo 63 de la Constitución actual y por lo tanto, en ese contexto, dado que la Ley General de Servicios Eléctricos delegó esta misma materia a la CNE, sería propio del Estado de Derecho, me parece a mí, que una norma técnica regula esta materia, por supuesto, en cumplimiento de la ley, y ahí es cuando en la ley el principio de operación al mínimo costo pasa a ser bien determinante, según lo indica. Gracias, profesora. Muy gentil a cada uno de los invitados por sus exposiciones, también por el interés de los señores diputados, y probablemente en la próxima sesión vamos a planificar bien algunos invitados que estaban pendientes para ir tomando algunas definiciones ya como comisión. Han sido muy gentiles por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias, que tengan buen día.